Un saludo muy especial. Hoy mi compañera Manuela Acevedo y yo, Clara Montoya, queremos compartirle algunas conclusiones del libro Cartas de Batalla, una crítica del constitucionalismo colombiano, del autor Hernando Valencia Villa. Este libro ofrece una crítica detallada y rigurosa del sistema constitucional colombiano. El autor argumenta que el constitucionalismo colombiano ha fracasado en lograr la justicia social y la protección de los derechos humanos debido a su enfoque formalista y limitado. En lugar de enfocarse en la realidad social y económica del país, la Constitución colombiana se enfoca en garantizar la estabilidad y el orden político. Esto, según el autor, ha llevado a la perturbación, a la desigualdad, a la corrupción y a la violencia en Colombia. El autor analiza los detalles principales y los problemas del constitucionalismo colombiano, como la concentración del poder en las élites políticas, la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y la falta de protección de los derechos de los grupos marginados, como son los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Como contrato social. Hay que tener en cuenta que el contrato social, en una definición general, es la que otorga ciertos derechos a cambio de abandonar ciertas libertades. Esta es la manera en que encontraron para administrar la vida cotidiana de las personas, el orden social, para ordenar la rebelde realidad de la sociedad. Esto lo hicieron investigando teorías del derecho, obras de la razón. Gracias a los filósofos fue que pudieron llegar a este acuerdo, saber que todas las personas merecían el mismo trato, pero que no abarcaran, no se fueran contra las otras personas. Hay que tener en cuenta que tienen pensado que la ley es una ideología que le tratan de plantear a las personas, pero en sí es vivir bien con los demás sin dañarles la libertad de ellos y la libertad de nosotros. Para el capítulo 2, el autor sostiene que en Colombia el derecho es visto como una forma de guerra ritual en la que las élites políticas y económicas utilizan el sistema judicial para mantener el poder y la autoridad, en lugar de ser un medio para que la justicia y la protección de los derechos humanos sea eficiente. Argumenta que esta mentalidad de guerra ritual en el sistema judicial colombiano se refleja en la falta de independencia judicial y la falta de protección para los grupos apartados. En lugar de ser un sistema que protege los derechos de todos los ciudadanos, el sistema judicial colombiano está diseñado para proteger solo los intereses de algunos grupos políticos y económicos. También en este capítulo el autor señala que esta mentalidad de guerra ritual en el sistema judicial colombiano ha llevado a la corrupción y a la impunidad, lo que socava la legitimidad del sistema de justicia y también infiere en la confianza de la población en el Estado. El constitucionalismo en Colombia va surgiendo o va teniendo la idea de las reformas, pero antes se hacía cambiando las constituciones y teniendo en cuenta también la historia de que la reforma no es así de fácil, sino que tiene en sí dentro de ella varias batallas que pueden ser como tal militares o pueden ser batallas entre el Congreso mismo para saber a quiénes ellos van a beneficiar. Esto debe ser una constante que se debe parar por el Congreso y el reformismo dejarlo de plantear como una cotidianidad, como hacerlo cultural, dejar de hacerlo así de fácil, ya que no es así, porque la gente no va a tener cómo ir acostumbrándose al reformismo. El Congreso tiene el deber de desaprobar esto y antes tratar como de acomodar la Constitución sin cambiarla y también permitirle al ciudadano una manera mejor de plantear esto. En el capítulo 4, Hernando Valencia Villa examina la independencia de Colombia como un problema y como un proyecto. El autor afirma que la independencia fue un proceso traumático que dejó a Colombia con una identidad ambigua y una incertidumbre sobre el futuro. Sostiene además que la independencia no fue el resultado de una lucha nacionalista unificada, sino más bien una guerra civil de la época. Se analizan las distintas facciones que participaron en la lucha por la independencia, incluyendo allí a los realistas, los patriotas y los federales. Señala además que la independencia no se logró en un solo evento, sino que fue el resultado de una serie de conflictos armados que se extendieron a lo largo de varias décadas.
Valencia Villa también examina cómo la independencia de Colombia fue influenciada por otros movimientos de independencia en América Latina, en particular por la Revolución Haitiana y la Revolución Francesa. El autor argumenta que estos movimientos tuvieron un impacto significativo en la mentalidad de los líderes de la independencia colombiana y en la forma en que se estructuró el gobierno de la nueva nación. El autor también analiza cómo la independencia influyó en la construcción de la identidad nacional de Colombia. Señala que la independencia dejó a Colombia con una identidad ambigua, ya que lucha por la independencia se libró entre facciones que no compartían una visión clara del futuro del país. El autor también examina cómo la independencia afectó la relación entre la Iglesia y el Estado colombiano, un tema que sigue siendo relevante en la actualidad. Tenemos que plantearnos desde lo que nos dejó Bolívar, lo que Bolívar ya nos hizo como nación y como Estado. Primero como Estado porque ya teníamos un territorio, teníamos una soberanía y teníamos una autoridad, y no seguir arraigados a los españoles y ya crear una nación, crear culturas, crear amor entre nosotros, crear entre nosotros mismos las costumbres. Bolívar trató de traer de la Revolución Francesa, o con las bases que dejó la Revolución Francesa, una constitución a Colombia, o en sí a todos los países que él representaba. No le salió tan bien como pensaba, pero igual pues lo siguió planteando, a ver si de pronto ya con eso en estos momentos ya tenemos unas bases, aunque no todo lo que dijo sirviera de algo. Rociao nos planteó una manera muy bonita de entender y facilitar, de ponerle lógicas a lo que queríamos hacer con las constituciones. Y gracias a Bolívar ahora tenemos una constitución que tiene rastros de él, o sea que en algún momento sí llegó a servir para algo. En el sexto capítulo se analiza el llamado estilo santanderista en la política colombiana y su impacto en el constitucionalismo. El estilo santanderista hace referencia al pensamiento político de Francisco de Paula Santander, quien fue presidente de Colombia en el siglo XIX. El autor sostiene que el estilo santanderista ha tenido un impacto significativo en el constitucionalismo colombiano, especialmente en la forma en que se entienden los derechos y libertades. El autor también examina la forma en que el estilo santanderista ha influido en la política colombiana, incluyendo la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, contribuyendo así a la creación de una sociedad más justa y democrática en Colombia. Vamos a plantear acá las constituciones, o en sí las cartas de batalla. El fin de cada una de ellas es haber hecho una ley perfecta. En este capítulo nos las plantean de diferente manera en diferentes etapas. En ellas, así hubieran leyes iguales, ellas cambiaban, ejemplo, palabras, ejemplo, artículos, a beneficencia de las personas o de los gobernantes que estuvieran en esa época. Se puede ver que casi nunca fue a favor del pueblo o nunca fue por el pueblo, sino entre ellos mismos, entre los gobernantes mismos que tuvieran discusiones, trataban de plantear eso a favor de ellos. Tratar de quedar conformes, pero las dos personas que estuvieran en batalla contra esa misma constitución. Y nos plantean la constante reforma, las formas provisionales, que por eso nos parecen tantas constituciones, pero no es eso, solo que hubieran muchas de manera provisional que no ejercieron de la manera que